Dios nos bendiga, hermanos, esta mañana. Estamos alegres en la casa del Señor, estamos gozosos, porque bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, amén. Porque su palabra dice de que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Nos gozamos por esa bendición que el Señor nos concede al reunirnos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. En especial los amigos y hermanos que nos honran por su presencia, queremos decirle que nos encanta tenerles acá. Nos encanta tenerles en casa. Esta es su casa. Todos los días que este lugar esté abierto, que este templo esté abierto, es para ustedes. Aquí nos reunimos para tributar alabanza al Señor, para buscar de su presencia y para ser instruidos con su palabra. ¿Cuánto necesitamos ser instruidos con la palabra del Señor? La palabra del Señor es maravillosa en nosotros. En cualquier dificultad, su palabra está ahí para alentarnos, para bendecirnos, para darnos fuerza. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, la palabra del Señor dice de que Él tomó a las potestades y a los principados y los exhibió públicamente, llevándolos o venciendo sobre ellos allá en la cruz del Calvario. Y por eso es que usted y yo hoy estamos acá. Si no hubiese sido por esa victoria, le aseguro de que ninguno de nosotros estuviese en este lugar. Me gozo de ver en casa a mi hermana y amiga Altagracia Marista, que es de bendición también para mi vida al estar acá en este lugar. Ella son originarios de República Dominicana, pero nosotros somos una iglesia en donde todas las culturas tienen un espacio para adorar al Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Todavía estamos de mañana. Y voy a pedirle por favor que me acompañe, amados hermanos, a Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a la iglesia de Filipenses o a la iglesia en Filipos. Y vaya conmigo por favor al capítulo 2. Gloria al Señor. Y vamos a situarnos en la porción del versículo 12 al versículo 18 esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Y si usted no lo tiene, algún hermano puede compartir la lectura con usted. Y si no, ahí está en las pantallas que mis hermanos amablemente transmiten para nosotros. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, le dice el apóstol, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, es decir, aferrados, es decir, doctos, enseñados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oramos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por su presencia en este lugar que le hemos podido disfrutar desde que venimos. Desde que entramos a este lugar hemos podido disfrutar su presencia. En la alabanza y la adoración usted nos ha ministrado, nos ha abrazado, nos ha llenado, Señor. Qué bueno. ¿Cómo podríamos pagar, Señor, todos esos beneficios y esas dádivas que recibimos de usted? No tenemos cómo, pero nuestra gratitud es suya. Nuestra adoración, la adoración de nuestro corazón, el canto, la alabanza de nuestro ser, le pertenece a usted, Señor. Ha llegado ahora el momento en el cual usted habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, habla nuestro espíritu. Y suplico, Señor, use mi vida para su honra y para su gloria. Úseme esta mañana, Señor, para poder entregar el mensaje que usted ha enviado a cada uno de los que estamos acá.
Use mis labios, tome el control de mi espíritu, de mi lengua, de mis pensamientos. Señor, lo rindo a usted esta mañana. Y en el nombre de Cristo Jesús, guiado por su espíritu y solamente a través de él, poder hablar su verdad. Y en el proceso su nombre sea engrandecido, a usted la gloria por los siglos de los siglos y la honra que le pertenece siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus lugares, mis amables hermanos, esta mañana. Gloria al Señor. Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos hemos disfrutado la presencia de Dios desde que venimos a este lugar? No puede negar que la presencia de Dios está en este lugar y que habita en este lugar. Muy bien. ¿Sobre qué tema vamos a meditar esta mañana? Bueno, podríamos titular el mensaje de esta mañana los deberes del evangelio de la iglesia, pero vamos a hablar sobre el tema también, podemos decir, deberes de todo creyente. Vamos a dejar eso, deberes de todo creyente. Los deberes de todo creyente, de todos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, y de todos aquellos que se añaden, que el Señor añade día con día a esta familia preciosa del Señor, que es de su reino. Quiero que usted y yo entendamos o recordamos, amados hermanos, que no solo tenemos beneficios, no solo tenemos dádivas, no solo tenemos regalos de parte de Dios, no solo somos llamados a disfrutar sus bendiciones, sino que también tenemos deberes. Tenemos deberes, y un deber es eso, es un deber, es una tarea, es algo que se debe de hacer. Y es algo que debemos de hacer. Esta carta en la que esta mañana estamos situados es una carta de las más fascinantes que el apóstol escribiera a las iglesias. Esta carta, mis amables hermanos, la escribe el apóstol Pablo y es conocida como la carta del gozo. La carta del gozo. Y quizá cuando nosotros leemos todo Filipenses, podemos encontrar pocas cosas que le pudiesen causar gozo inmediato a la iglesia de Filipenses. Y a veces podemos creer de que el gozo viene solamente cuando estamos bien o cuando no nos pasa nada. Pero en realidad usted y yo entendemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso quiere decir que van a haber dificultades, pero usted y yo estaremos siempre gozosos en Cristo Jesús. Es por ello que usted esta mañana ha derramado su alma, usted ha levantado sus manos, usted ha glorificado al Señor. Yo desconozco lo que usted pasa. Le veo precioso desde este lugar, le veo muy bien desde este lugar. Puedo decir que todo está bien con usted, pero usted sabe si dentro de usted hay tormentas y dificultades. Sin embargo, ha estado gozoso en la presencia del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor es eso que produce el Espíritu en nuestras vidas. La carta del gozo. Y esta carta tenía algunos propósitos. Recuerde que inmediatamente después de haber fundado el apóstol, levantado la iglesia en Filipos, él recibe una gran resistencia de parte de los judíos que estaban viviendo, que habitaban la ciudad que estaba a la par, la ciudad vecina, que era Tesalónica. Y recibe gran resistencia. Y después de esa resistencia no solo fue resistencia, sino que fue persecución a tal grado que al ser perseguido el apóstol es mandado a la ciudad de Berea. Y la persecución de estos judíos tan celosos por sus normas, tan celosos por sus leyes, es persiguiendo al apóstol Pablo hasta la ciudad de Berea también. Y ahí también hacen que el pueblo se levante en contra del apóstol. Podemos pensar entonces de que la iglesia de Filipenses, en primer lugar, también era una iglesia que recibía gran resistencia a la labor del cristianismo. Era una iglesia que recibía resistencia a que la palabra de Dios se enseñara y se predicara, a que el evangelio de Jesús se expandiera. 4 grandes propósitos tiene esta carta, y en primer lugar, uno de los propósitos de esta carta es exponer los peligros que la iglesia de Filipos corría, porque era a veces persuadida o estaba siendo rodeada por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos enseñadores de la palabra supuestamente de verdad. Algo parecido a la iglesia actual, a la iglesia global, que estamos siendo acechados día con día con nuevas revelaciones, con nuevas enseñanzas, con nuevas cosas que no están escritas en la palabra del Señor, ni en el trasfondo, ni debajo de las letras, ni en la revelación que Dios da en el momento de estudiarla. Solo son inventos de hombres, gente que persuade incluso a aquellos que han estado caminando en el camino del Señor.
Pero oro a Dios esta mañana de que usted como iglesia sea una iglesia fuerte, establecida en la palabra bendita del Señor. Que no tenga en vano la palabra de Dios. Que no menosprecie la palabra del Señor. Que se gloríe día con día, que se regocije día con día al leer su bendita palabra. Recuerdo que en el último mensaje que prediqué, en el último viaje que hice acá el año pasado, le decía, escuché ahí por una frase que decía, el que come Biblia no come cuento, decía alguien. Y es una realidad. Si usted se instruye en la palabra del Señor con ayuda del Espíritu Santo, si usted se instruye en la verdad que es esta preciosa palabra, a usted nadie vendrá a engañarlo. Se podrán levantar falsos maestros, se podrán levantar falsos profetas, podrán aparecer falsos cristos, podrán aparecer ángeles allá en el parqueo diciendo, ahí está el Cristo, sigan o vengan conmigo. Y usted sabrá que ahí no está, porque en usted testifica la palabra de verdad. En usted testifica el Espíritu Santo. Esos peligros en la iglesia primitiva, esos peligros en la iglesia que era casi persuadida, que estaba siendo asediada por falsos enseñadores, por palabras fascinantes, por palabras mágicas, un evangelio de cuento de hadas. Un evangelio que parece de que son conjuros, que el Señor reprenda todas esas cosas. Y creemos que así de la nada van a funcionar. Un evangelio barato. Un evangelio casi defectuoso. Un evangelio fácil. Un evangelio light. Un evangelio donde no hay compromiso, donde no hay búsqueda, donde no hay Espíritu Santo, donde no hay palabra, donde rigen nuestros caprichos, nuestra mentalidad, nuestros deseos, lo que quiero. Pero ahí no está Dios, iglesia. Ahí no está Dios. Si por algo Torrefuerte debe de glorificar al Señor, es porque en esta plataforma todos los días que hay palabra de Dios, hay palabra de Dios. Pero eso también debe de causarle a usted temor y temblor, y entender que un día estaremos delante de la presencia del Señor y no tendremos excusa alguna delante de Él. Nadie me advirtió, nadie me lo dijo, nadie me lo enseñó. Usted tuvo palabra en este lugar. Siempre el Señor usando a sus siervos, usando a sus hijos para advertirnos, para enseñarlos. Entonces este era el primer propósito de esta carta. Y en segundo lugar, el apóstol quería expresar a la iglesia de Filipos la gratitud que él tenía para con ellos por las ofrendas, por la ayuda que le daban mientras él estaba en prisiones, mientras él estaba encarcelado, porque cuando él escribe esta carta, él está en prisión. Y usted puede decir, ¿quién se goza en las prisiones? Yo no he estado en prisión ninguna vez, pero he ido a las Bartolinas, a las cárceles. Y eso sí, yo me quejo a veces de que el hospital es tan tenue en las madrugadas, una cárcel es peor. Una cárcel es mucho peor, es frío. Bueno, si usted ha estado, usted lo sabe. Pero el apóstol se gozaba en sus dificultades. Él se gozaba en sus debilidades. Él se gozaba en las acechanzas del enemigo. Se gozaba cuando era vituperado. Él tenía sumo gozo por servir al Señor. El gozo que nosotros perdemos a veces con menos. El gozo que la iglesia muchas veces pierde por menos. Cristo no ha muerto, iglesia. Cristo está vivo. Nuestro Señor está vivo. Si Él vive, nosotros vivimos. El apóstol decía, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y usted debe de gozarse y debe de vivir una vida gozosa, regocijada en Cristo Jesús, porque su Redentor vive. Pero ¿qué es lo que nosotros reflejamos a las demás personas? ¿Qué es lo que nosotros reflejamos al mundo? Que nuestro Dios está muerto, que se olvidó de nosotros, que se está dormido, que ha perdido la fuerza, que perdió su vitalidad. No, Señor, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos lo será. Bendita la misericordia del Señor. Déselo fuerte al Señor, es para Él. Como propósito número 3, esta carta también tiene, amados hermanos, como objetivo, como propósito, afirmar y consolidar la profesión del verdadero evangelio en la iglesia de Filipos, en medio de esa ciudad rodeada por una generación malvada y perversa, como la porción lo dice. Afirmar la profesión del verdadero evangelio. No, nosotros no lo hemos tenido más fácil que la iglesia primitiva. También tenían dificultades. Y la iglesia logró vivir un evangelio excelente, un evangelio con excelencia.
Un evangelio a punto incluso, o a consecuencia incluso de dar la vida por ese evangelio. ¿Qué nos ha costado a usted y a mí este evangelio? ¿Qué nos cuesta a usted y a mí venir a este lugar? ¿Qué nos cuesta a usted y a mí la profesión de la fe? ¿Qué nos cuesta a usted y a mí el llevar este evangelio de salvación? No nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Nada hemos perdido por este evangelio. Y lo que hemos perdido no tenía valor. Lo que se quedó fuera no tenía valor. No tenía provecho. No tenía fruto. No tenía futuro. Es más, si usted siguiera amando esas cosas, seguro quizá hubiese perdido la vida ya. Pero llegó Cristo Jesús un día, nos iluminó, nos salvó, nos restituyó esa vida que estaba siendo quitada. Y no solamente eso, sino que nos ha dado vida eterna en Él. Hay motivo por el cual gloriarnos. Número 4, el propósito número 4 es hacer ver a la iglesia que las dificultades, que los problemas que vamos a pasar son inevitables, pero que las promesas del Señor son poderosas y son eternas para nuestra victoria. Que tenemos promesa en Cristo Jesús. Que tenemos esas promesas que nos ayudan a vencer, que nos ayudan a continuar, que nos ayudan a seguir creyendo que vienen días mejores. Y no vivirnos lamentando ni esperando milagros, sino a vivir el milagro día con día. A veces esperamos celebrar el milagro únicamente cuando el médico declare que ya no hay nada en nosotros y vivimos casi una vida de desgracia y una vida miserable, quejándonos mientras pasa el proceso. El milagro consiste también en no perder el gozo mientras el proceso está pasando. A no perder el gozo. A las personas que son rescatadas, como nosotros fuimos rescatados por Cristo Jesús, creemos que el milagro es que el Señor los tome y los liberte solamente, amados. Está bien, es verdad. Pero el milagro consiste en que desde ese momento que lo toma de ese mundo de desgracia, de error, de pecado, lo mantiene santo, lo mantiene apartado día con día hasta que Él lo llama a su presencia o Él venga por nosotros. Ese es el milagro más grande. En un mundo que nos aprisiona, en un mundo que nos empuja, en un mundo que en realidad está empujando para que usted y yo no avancemos. El milagro verdadero consiste también en eso. Ahora, todo aquel evangelio que se vende como algo que hoy viene a los pies de Cristo y se te va a solucionar todo, es un evangelio mentiroso. No es un evangelio cierto. Nosotros muchas veces queremos meter gente diciendo, oh, es convertido, esto y lo otro, solo porque reciba a Jesús, haga esta oración y eso fue todo. Y la gente no se afirma, vive un evangelio de derrota porque no hubo una conversión dentro de sí. La palabra del Señor dice de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Y ojalá nosotros seamos de esos escogidos y creamos y estemos seguros que somos de esos escogidos para el Señor. Porque eso no es de dejarlo al aire, es de estar seguros nosotros. Escucho cristianos que no están seguros y dicen, no, eso el Señor lo sabe. Yo no lo sé, dicen algunos. Yo no lo sé, lo sabrá el Señor si somos salvos. Amado, cuando el Espíritu de Dios convierte nuestra vida de pecado y pone ese sello en nosotros, pone también esa convicción que ya no le pertenecemos más ni al mundo ni a las tinieblas y mucho más menos al infierno y condenación, que hemos sido apartados y santificados y que hoy le pertenecemos a Cristo Jesús, sea que muramos inmediatamente cuando le recibimos o duremos 20, 30, 40 años, no importa, somos del Señor. Esa es una conversión verdadera. Ahora, todo ese evangelio, entonces no podemos estar nosotros seguros y gozarnos por ese evangelio que no nos habla de compromiso, que no nos enseña de que hay deberes, que no nos enseña que tenemos que comprometernos con Dios, no con los pastores, no con los líderes, ni con la iglesia, sino con nuestro Señor Jesucristo. Un compromiso diario, no un compromiso por tiempos, no un compromiso fluctuante, un compromiso todos los días. El evangelio verdadero se vive con esfuerzo, con dedicación, con convicción. Es una carrera de resistencia. Aquí no es una carrera de 200 metros y el que llegue primero. Por eso dice la palabra del Señor, al que venciere. Al que venciere.
Es resistir, resistir día con día. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tentaciones, tener la fortaleza y valentía de decir: no, porque yo soy santo, porque yo soy apartado para el Señor, porque yo le pertenezco al Señor, porque yo no puedo hacer esto por aquel que me ha dado tanto, porque yo no puedo vivir haciendo esto con aquel que me ha dado solo bienes, solo dádivas, solo bendiciones. Es un evangelio entendido. En el evangelio de Cristo yo no veo oportunidad en realidad para la facilidad. Solo veo un llamado a comprometerme día con día. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor? Gloria al Señor. Y en esta misma línea el apóstol escribe esta porción que nos ocupa esta mañana. Y vamos a sacar unas enseñanzas de esa porción, unas enseñanzas que estoy seguro que bendecirán nuestras vidas y bendecirán el rumbo de esta iglesia, que es una iglesia creciente, que es una iglesia que cada día se está expandiendo, que es una iglesia que cada día está creciendo. Y espero que usted esté y sea parte de ese crecimiento de esta iglesia en esta ciudad y en este lugar. Amén, iglesia. Y espero que usted y su familia, que sus niños, que sus jóvenes, que usted y los suyos sean parte del crecimiento de la obra de Dios en este lugar. Porque Dios les ha dado mucho y les está demandando bastante. Les está demandando bastante. La palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que entre más bendecidos somos, más tenemos que trabajar para el Señor. Pero ese no es motivo para preocuparnos ni para afligirnos. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la capacidad, es el que nos capacita. Y contamos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Muy bien. Quiero que entendamos, iglesia, que la iglesia del Señor no es una iglesia desocupada, no es una iglesia vaga, es una iglesia ocupada en la labor del reino de Dios. Es una iglesia completamente ocupada en la labor del reino de Dios. Y usted debe de ser una persona ocupada. Dios no llama a servir a gente desocupada. Dios llama al servicio a gente que siempre está ocupada. Si usted dice: no tengo tiempo, está seguro usted de que Dios está martillando ahí para que usted sirva. Y usted lo sabe, porque a Dios le sirve esa gente que está siempre haciendo algo. La gente desocupada no le sirve al Señor. La iglesia es una iglesia ocupada, es una iglesia involucrada, es una iglesia que en realidad tiene un propósito. Entiende cuál es su propósito. Usted como creyente debe de entender cuál es su propósito en este lugar. Y si no lo sabe, debe de preguntárselo al Señor: ¿cuál es mi propósito para llevarme a Torre Fuerte? ¿Con qué propósito, Señor, me llevó usted ahí? ¿Con qué propósito me puso ahí? Porque yo quiero servirle, ya tengo 10 años de estar sentado. Ya tengo 5 años de estar sentado, quiero involucrarme, quiero hacer algo para su honra y para su gloria. Yo predicar no puedo, porque usted sabe que las palabras no me salen, pero si usted me usa, pues lo haré. Pero si no, en algún ministerio lo de la iglesia. La iglesia tiene diferentes ministerios en los que puede servir. Menos de piedra de tropiezo, hermano, ese no es ministerio. Ese no es ministerio. Y si es ministerio es del otro equipo, ¿verdad? Del Señor no. Entonces, pedirle al Señor, preguntarle al Señor en qué involucrarnos, en qué servirle, porque no podemos estar ahí sentados. Nuestro Padre eterno es verdad, lo tiene todo, Él es todopoderoso, Él puede darnos todo en 5 segundos, Él puede darle lo que le pide de la noche a la mañana, sí, pero Él no es un padre que malcría a sus hijos. Él es un padre que le enseña a sus hijos a trabajar, que le enseña a sus hijos a valerse por sí solos, que le enseña a sus hijos a tener carácter, que le enseña a sus hijos a tener una fe madura, fuerte, fortalecida, establecida en la verdad, una fe que no decae, una fe que avanza, una fe que vence al mundo. Es un padre que nos enseña, que nos da las herramientas. Jesús lo hizo con los discípulos. Jesús le enseñó a los discípulos. Jesús le enseñó, Dios le enseñó incluso desde el tiempo antiguo. En el Antiguo Testamento le enseñaba a la gente, a los que Él llamaba, que no todo iba a venir o caer del cielo así de la noche a la mañana. En algún momento le dijo a su pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero en algún momento también le dijo: yo les daré la victoria, no teman, vayan y peleen.
En algún momento Él va delante de nosotros y en algún momento va a la par de nosotros. ¿Entiende eso, iglesia? Entender eso, que no venimos aquí solo viendo las manos del Señor por los panes y los peces. Que no venimos aquí a ver qué me va a dar ahora. Que no venimos aquí a ver qué me va a dar mañana. Que no venimos aquí porque le gano almitas, dice la gente. Que no venimos aquí porque le sirvo y a ver qué me da por eso. No, venimos aquí porque Él nos puede dar algo o no nos puede dar nada, pero nuestro servicio es para el Señor eternamente y para siempre. Nuestro deleite es servirle al Señor. Nuestro gozo es servirle al Señor. Bendita la misericordia de Dios. No gozamos al servirle al Señor. No gozamos al servir al Señor por medio del servicio a los demás de la familia en Cristo. No para que nos agradezcan, no para que digan este hizo algo por mí, aquel hizo algo por mí, sino porque yo entiendo de que soy la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo es una iglesia involucrada que trabaja, dadivosa, amorosa y no anda buscando aplausos ni aprobaciones de hombre alguno, sino solo causar placer y satisfacción en el corazón de Dios. Una iglesia involucradísima en el servicio, una iglesia con propósito. Acuérdese, nuestro Padre, Él es un padre, no es un abuelo. Es un padre, no es un abuelo. ¿Y por qué le digo eso? Porque los abuelos, por menos de las burradas que hacen los nietos, ay Dios, a usted le habían pegado. A ustedes lo habían hincado, le habían puesto una piedra encima, ya lo tenían de rodillas. Pero cuando usted quiere castigar a la criatura, no, ¿por qué le vas a pegar al niño? ¿Por qué le vas a pegar a la niña? Y ahí va a meterse en medio de las piernas. Le iba a decir que son condescendientes, consentidores, le voy a decir, alcahuete le iba a decir, pero no. Pero por eso nuestro Padre es un padre. ¿Sabe por qué? Porque el padre sabe de que a veces le va a doler a él el castigo que va a poner a su hijo, le va a doler a él las restricciones que va a poner a su hijo, pero lo hace porque lo ama, porque lo quiere. Él es padre. Y nuestro Padre hace así con nosotros. No importa cuánto nos duela, no importa que queme el desierto, no importa que haya escasez, Él lo hace. Porque necesita enseñar a la iglesia. No es una iglesia desocupada, no es una iglesia que no tiene norte, no es una iglesia que no tiene dirección. Es una iglesia con propósito. Que usted sabe, Torre Fuerte en Mableton debe de saber cuál es su propósito en este lugar. Y todos los que se añaden día con día, y Dios los añade día con día, deben de entrar en la visión, saber cuál es el propósito de esta casa. Y que somos una iglesia que trabaja para la obra del Señor. Una iglesia que se expande, una iglesia que se involucra. Y en primer lugar, el deber que encontramos en esta porción que hemos leído, el primer deber que encontramos, iglesia, es que tenemos el deber, que usted ya sabe, y es el deber de obedecer. Todo comienza con la obediencia. La adoración comienza con obediencia. Los sacrificios comienzan con obediencia. La vida plena cristiana debe de vivirse con obediencia. El evangelio debe de desarrollarse y debe de profesarse con obediencia. Debo de vivir la palabra del Señor con obediencia. La obediencia es sinónimo de rendición. De entender que usted ha querido hacer dulce y no ha funcionado. Ha querido ser fuerte y no ha funcionado. Ha querido poner restricciones y no ha funcionado. Usted ha querido irse con ellos de vacaciones de repente y no ha funcionado. Y usted debe de entender que no es como usted quiere hacerlo o lo que usted quiere hacer o hace, sino es como Dios quiere hacerlo. Rendir esa área delante de nuestro Señor. Rendir. Usted que se compromete y dice no lo vuelvo a hacer, ya no lo voy a hacer, esta es la última vez, Señor, perdóneme, me siento mal. Y a los 3 días vuelve a hacerlo. ¿Sabe qué? Obediencia. Rinda por completo esa área al Señor. Rinda por completo ese pensamiento. Rinda por completo ese sentimiento. Rinda por completo esa pasión. Rinda por completo ese deseo. Llévelo frente a la cruz del Calvario, donde Él tomó ahí a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Recuérdele a ese espíritu inmundo quién lo venció, quién lo derribó. Santo es el Señor. Bendita la misericordia de Dios.
Usted y yo no podemos vencer. No hay un libro psicológico, no hay un libro de cuentas, no hay un libro de economía, no hay un libro de familia que nos ayude a vencer. Solamente su palabra y Cristo Jesús en nosotros. Solo su verdad, iglesia. Es la única. Obediencia es deber de la iglesia y de los creyentes. Obedecer al Señor, rendir por completo. La obediencia también es sinónimo de humildad. Dígale que tiene la par, humilde, dígale. De humildad. La obediencia es sinónimo de humildad. A la gente arrogante le cuesta obedecer. A la gente orgullosa le cuesta obedecer. Le cuesta. Como dijo alguien por ahí, ¿cómo iba a mandar si también se pasó, verdad, aquí bajo del agua y le quiere mandar aquí en el trabajo? Ni inglés habla, dice, y si le hablan en inglés a usted no entiende tampoco, y entonces ¿qué quiere? La obediencia es sinónimo de humildad. Debemos de bajarnos. Por eso el apóstol decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo baje para que Él se alce. Es necesario que yo agache la cabeza para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él. Todos los que tenemos un ministerio en la iglesia, todos los que servimos en acomodación, en parqueo, en donde sea, y los ministerios que se han de añadir a esta iglesia, amado, su objetivo no debe de ser que lo vean a usted. Oh, qué grande está la célula de tal hermano. Oh, esa célula parió a tantas células más. No. El objetivo debe de ser ni siquiera que se conozca a Torre Fuerte, sino que se conozca a Cristo el justo, aquel que perdona, aquel que restaura, aquel que cambia, que convierte las tumbas en jardines, que convierte los campos de desgracia en lugares de gloria. Bendito el Señor. Que lo conozcan a Él. No, yo no quiero que me conozcan a mí, yo quiero que lo conozcan a Él. Yo no quiero que sepan de mí, yo quiero que sepan de aquel que me levantó, que me restauró. Iglesia, ese debe de ser tu deseo. Amados, familia, preciosas, ese debe de ser su deseo. Que lo conozcan a Él. No, usted, el Señor le ha dado una bonita voz, le ha dado elocuencia, sí, pero en eso, que escuchen la voz de Dios, que vean la gracia de Dios. No a usted ni a mí. Este movimiento precioso de células. Si yo hubiese estado acá, yo estaría emocionado viendo cómo consigo una casa para abrirla también, para que se predique la palabra del Señor. Y no se lo digo emocionado, se lo digo con convicción. Porque yo entiendo que no sé si mi tiempo ya es corto o los tiempos de la iglesia son cortos, no lo sé. Pero hay una desesperación dentro de mí por la gente que se pierde. Porque el infierno del cual la Biblia habla no es una condición de la mente, no es una condición metafísica, es un infierno, es un lugar que arde con fuego y azufre. Y no son espíritus ahí que se mueven y se queman, es algo vivo, el cuerpo, la piel quemándose en ese lugar eternamente y para siempre. Usted y yo, iglesia, deberíamos de temblar y llorar clamando misericordia por los perdidos, clamando misericordia por los que no tienen a Cristo. Y es necesario que en cada célula, que en cada casa que se abra, su deseo no sea que conozcan qué hermosa es su casa. Su deseo no sea que degusten qué bueno es ese refrigerio que usted va a dar y que es el mejor de los lugares. Su deseo únicamente sea que el nombre de Cristo sea levantado, así como fue exhibido en la cruz del Calvario, para que todo el mundo lo conociera y fuese salvo por él. Bendita la misericordia del Señor. No hay ningún mérito si queremos llevar nuestros propios deseos. No hay mérito alguno si queremos ser conocidos nosotros. No hay mérito alguno si queremos que nuestra fama sea conocida alrededor de la comunidad o del mundo entero. No, Señor, nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, ni siquiera nuestra palabra, sino la palabra del Señor. Un evangelio de humildad, un evangelio de rendición, un evangelio que entienda un creyente. Nuestro deber es obedecer con rendición, obedecer con humildad. La obediencia antecede a la adoración. Usted puede cantar precioso en las bancas, usted puede adorar precioso en este altar,
Pero si no hay obediencia en su corazón, si no hay obediencia en su espíritu, si no hay obediencia en su vida cristiana, usted en vano lo hace. Usted puede deleitar a este lugar como que sea una orquesta, pero no son orquesta, son aquellos que ministran adoración al Señor. Necesitamos una iglesia obediente. Urgimos volver a ser la iglesia primitiva, una iglesia que obedecía la palabra del Señor. Una iglesia que se deleitaba en la palabra del Señor. Una iglesia que no le era cansado obedecer. Una iglesia que tenía por sumo gozo obedecer. Cuando usted honra a su jefe, cuando usted tiene en alta estima a su jefe, y usted toma incluso hasta amor por su empresa, usted toma por sumo gozo cuando su jefe le da una actividad o una petición extra. Y usted se goza. Usted dice, qué bueno, el jefe tiene confianza en mí, depositó confianza en mí, no lo voy a defraudar, dice la gente. Y se goza porque honra, porque cree en un hombre imperfecto, en un hombre que hoy está bien y mañana puede echarlo, cuanto más en nuestro Padre eterno, que nuevas son sus misericordias día con día, cada mañana, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amado, debemos de obedecer con alegría al Señor. No es a sus pastores cuando ellos se paran acá. Son los proyectos del Señor, es la visión del Señor, ni siquiera es la visión de un hombre. No, es la visión del Señor, son los proyectos de Dios. Y usted debe de entender y saber, si Dios puso esa visión en el hombre de Dios, yo debo de empujar hacia adelante. Debo de obedecer, debo sumarme. Una iglesia obediente, una iglesia humilde, una iglesia que la antecede, la obediencia es lo que antecede su adoración. Una iglesia que entiende que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Dice mi pastor en El Salvador que a las esposas les es fácil obedecer cuando son amadas. Ella relaciona la obediencia con la cantidad de amor que recibimos. Y ella dice, una esposa que es amada le es fácil someterse y obedecer. Que se siente amada, que se siente respetada, que se siente protegida, que se siente valorada, le es fácil obedecer y someterse en el hogar. A Dios, primeramente, a su esposo, que es la cabeza de él, debe de ser el Señor. Y en la iglesia, que somos amados por el Señor eternamente, debe de ser sumo gozo para nosotros someternos a lo que su palabra nos demanda, a lo que su palabra nos pide. Porque todo creyente que no puede obedecer no ha en realidad rendido el 100% de su interior al Señor. Si a usted le cuesta obedecer, usted no ha rendido por completo todavía todo su interior al Señor. Hay áreas de su vida que no han sido rendidas. Y no tome a la ligera el mensaje de esta mañana, tómelo para vivirlo. Si el Señor le hace y le desnuda y está ahí diciéndole, mira hijo, mira hija, estas áreas, estás bonito, sí, pero tengo esto todavía que necesita ser cambiado. Usted dígale, Señor, gracias, yo necesito cambiar, pero ríndalo al Señor, de verdad, ríndalo. Los tiempos son peligrosos. Los tiempos son peligrosos. Vivimos apostándole a que tenemos vida, a que somos jóvenes, a que el mañana, a que después. Usted no sabe si hoy es la última vez que usted está acá. Yo no sé si hoy rumbo al Salvador es mi última vez de predicar la palabra del Señor. Yo no lo sé. Pero debemos de estar seguros que obedecimos, que vivimos en rendición, que vivimos en humildad, que vivimos en gozo, en adoración al Señor, no posponiendo el rendirnos a Dios. Recuerdo haberle predicado a uno de mis compañeros de la palabra del Señor, y él decía, sí, mis padres son cristianos, yo iba a la iglesia, pero ya no voy, pero sí voy a volver. Hoy en estas lluvias que han habido en El Salvador, de tormento y de todo, ¿qué ha pasado? Un rayo, mientras él iba saliendo del hospital e iba a casa, un rayo le cayó a una rama y esa rama cayó sobre el carro de él y lo mató. Y lo mató. Un médico, que la gente piensa que los médicos no se enferman y uno dice, estoy joven todavía. ¿Y por qué le digo esto? Porque no podemos seguir posponiendo la rendición de nuestra vida 100% al Señor. Es necesario que hoy
rindamos por completo nuestra vida al servicio de Dios. Y usted puede decirme: es que no puedo, predicador, porque yo voy a ofender a Dios, porque yo lo he intentado y he fallado. Deje de intentarlo en sus propias fuerzas y venga y entregue sus pedazos, sus heridas, entregue su vida tal cual es. Y estoy seguro que si lo hace de corazón, el Señor tomará sus pedazos en su taller y hará grande bonanza y maravillas con su vida. Será más fácil, más llevadero, sí, dificultades habrán, pero Él está con nosotros. La obediencia se trata de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios en nosotros. Saber que si me pide algo, Él tiene un plan mejor que el mío. Saber que si Él cierra puertas, Él tiene un plan mejor que el que yo tenía. Saber que si Él hace que terminen incluso a veces hasta relaciones o sueños de universidad o lo que sea, Él tiene mejores cosas para mí. Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de bien y no de mal son esos pensamientos, dice su palabra. Para los que están esperando, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, el Señor le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y en el versículo 4 la palabra del Señor dice de que Abraham salió y se fue. Y ni siquiera sabía a dónde iba a ir. Ni siquiera sabía. Solo tenía una palabra y un Dios que no miente y un Dios que no falla. Y él se levantó y se fue. Y se fue. Y en el camino el Señor revela lo que iba a hacer, pero solo tuvo una palabra. Nosotros, el Señor nos habla en una predicación, en otra predicación, en esta iglesia, en una predicación en la radio, donde sea, y queremos todavía 7 confirmaciones. Queremos que un ángel baje y nos diga: debe de hacer esto y lo otro. No ha habido una iglesia con un corazón más duro muchas veces que la iglesia que tenemos por todos lados hoy día. Yo creo que no es de Dios, dice. Está como ese que iba a ofrendar y saca un billete de a 100 y el Señor dice: reprenda al diablo, ¿verdad? Porque es mentiroso. Y lo vuelve a meter y saca uno de a 5 y dice: aquí está el Señor. Ya ofrendaron, hermano, ya ofrendaron. Pero eso le queda para la próxima. Queremos tantas confirmaciones, queremos tantas. Abraham solo tuvo la palabra: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de todo lo conocido, de todo lo familiar, de medio de tu familia. Una familia próspera, una familia bendecida, lo tenía todo. Abraham, como decimos nosotros, estaba hecho, hermano. ¿Qué necesidad tenía de venirse a Estados Unidos? No tenía ninguna necesidad. ¿O qué necesidad tenía de irse de Estados Unidos? No tenía ninguna, lo tenía todo. Pero el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu familia, de todo lo que conoces, al lugar que te mostraré. Y Abraham se sentó a esperar que el Señor le mostrara. No, su palabra dice de que se levantó y se fue. Y en el camino el Señor le mostró. Usted posiblemente no entiende a lo que Dios lo está llamando. Usted dice: voy a abrir mi casa, voy a aperturar mi casa, no sé cómo va a ser, no sé qué va a pasar. Pero eso es lo interesante, que día con día el Señor nos sorprende y nos deja completamente anonadados al mover su gloria. Abra su casa, aperture su casa y almas van a ser salvas. Le aseguro que ese lugar se convertirá en casa de Dios y puerta del cielo. No tenga duda, no tenga miedo, iglesia. Deseche el miedo, deseche la duda, deseche el temor. Desecha el temor. En Génesis también, capítulo 22, vemos a Abraham cuando el Señor le pide ya a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac. Versículo 1 al 3, Génesis 22. Al que amaba, tu único hijo Isaac, al que amas, tómalo, ve y entrégalo en sacrificio con fuego hasta que se consuma. Y me estremeció esa palabra. La había leído muchas veces, había predicado muchas veces, pero no lo había entendido de esa manera. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? No solamente lo vas a llevar, no solamente lo vas a poner en el altar, no solamente lo vas a matar, y no solamente le vas a poner fuego y vas a bajar, sino que vas a estar ahí viéndolo hasta que estés seguro que se consumió por completo. Una cosa es subir al monte, sacrificar a su hijo, ponerle fuego a la leña y bajar. Pero otra cosa es quedarse allá a contemplar que la promesa que había sido dada por Dios, que iba a ser su heredero, la bendición y tantas cosas, se quemaba y se hacía cenizas ahí.
Eso es como que agarren tu corazón y no lo hieran, sino que lo agarren y lo pongan en un mortero y lo comiencen a macerar con arena, hasta licuarlo y despedazarlo. Y la palabra del Señor dice de que Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano. Enalbardó sus asnas, tomó a sus criados y al muchacho y se fue al monte de Moria a sacrificar y ver quemar y consumir a su hijo en el altar. ¿Qué es tan difícil de entregar que el Señor nos pide a nosotros día con día y no lo podemos entregar? Seguramente no son nuestros hijos. ¿Qué es lo que no hemos podido rendir? A veces son caprichitos de niños que hemos crecido malcriados en el Evangelio. A veces son solamente esas cosas pequeñas que no queremos entregarlas, pero el Señor nos la está pidiendo. ¿Y cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? No, dice que se levantó muy de mañana. Y Dios honró la obediencia y la fe de Abraham. La obediencia y la fe de Abraham. Hay gente que dice, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, y su vida es una vida de desobediencia. Y no sé cómo funciona eso, porque van de la mano. No se puede ser la una sin ser la otra. Hermanos, estamos acá todavía esta mañana. No podemos serlo. Número 2, corro que tengo 5 minutos nada más. El creyente tiene como deber ocuparse de su salvación con temor y temblor día con día. La iglesia de Cristo tiene como deber ocuparse de su salvación con temor y temblor día con día. La parte B del versículo 12 nos lo dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Y mire, me salté algo bien importante, permíteme que voy a regresar porque tengo que tocar esto. El apóstol hacía referencia a la obediencia que la iglesia había tenido no solamente a Dios, sino a Él, porque dice haber obedecido no solo en mi presencia, sino en mi ausencia, más aún más en mi ausencia. Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos 13, 17, dice la palabra del Señor: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A veces la iglesia se queja de sus pastores. A veces la iglesia se queja de sus líderes. ¿Cuándo se ha puesto frente al espejo, que es la palabra del Señor, a ver qué tipo de oveja es usted? ¿Cuándo se ha puesto frente al espejo, que es la palabra del Señor, a ver qué tipo de oveja es usted? Las ovejas no tienen cachos, cabos. Y cuando nos vamos a la presencia de Dios y nos damos cuenta que estamos más enramados que un venado de 1 año o 2 años, y entendemos esta palabra de Dios. ¿Sabe que los pastores que tienen ovejas, animalitos y todo en los campos, cuando las ovejas son saltarinas, saltonas y de repente se le van al pasto del vecino, a veces el vecino se la trae en los brazos y el pastor se sonríe y dice, no, es que esta es tremenda, esta ovejita es tremenda, me salió bastante así. Y trata de corregirla y con gozo y todo, pero llega un momento en el que eso es cansado, andar detrás de ella. ¿Sabe qué hacen los pastores en el campo? Lo que dicen, bueno, cuando vayamos a vender, esta va a ser una de las primeras, dice, que se va a ir. Y en el peor de los casos dice, para la fiesta tal, amado, usted que tenía de algún animalito y le salió tremendo, alguna vez dijo eso, el tremendo es el que se va a ir. Gracias a Dios, acá en el Señor no pasa así. Sus pastores no dicen, vamos a entregar en sacrificio, ¿verdad? Va a ser en verdad vivo, agradable, no lo sé, pero sí va a ser un sacrificio vivo. Entonces, no. Lo que quiero decir y lo que quiero que usted entienda con esa comparación es que, hermanos, el trabajo de los líderes, la excelencia del trabajo de los líderes también depende de la excelencia de nuestro servicio al Señor. No escuché nada, gloria a Dios, ahí está llegando el Señor. La excelencia muchas veces del trabajo de los líderes depende de la excelencia del trabajo que nosotros a veces tenemos que hacer. Amén. Aprendamos a obedecer y a someternos. Si no podemos obedecer a un hombre que vemos, cuanto más a Dios que nunca lo hemos visto.
No podemos obedecer ni apoyar a un hombre que podemos ver lo que está triste, cargado, con dificultades, mucho menos a Dios que nunca lo hemos visto. Necesitamos aprender a someternos al Señor. Entonces, número 2, ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Esto significa poner en práctica enérgicamente y con un propósito la vida cristiana. Nos habla de tener compromiso, de tener disciplina diaria. Una iglesia que se ocupa de la salvación del Señor sabe que no puede estar metida en cualquier lugar, que no cabe en todo sitio, que usted no cabe en toda fiesta, que usted no cabe en toda invitación, que usted no cabe en toda celebración del mundo. Que usted está en este país que celebra a cualquier demonio, pero usted no puede celebrar a cualquier cosa. Porque usted puede estar aquí en Japón y en donde sea. La cultura que es así, sí, la cultura de acá. Pero nuestra cultura es la cultura del reino de Dios y nuestra constitución es esta. Y si aquí no está, no cabe. Aquí no está, no se hace. Si aquí no está, no se practica. Algunos llevan maldiciones a sus casas por complacer a sus niños, por complacer a sus hijos. Y levantan altares en los patios, altares en las salas y todo, por complacer a sus hijos. Se puso duro. Ocuparme de mi salvación con temor y temblor es entender que no cabe todo en mí y que no quepo yo en todo sitio. No importa que digan que es anticuado, no importa que digan que es cerrado, no importa que digan cualquier cosa. Usted debe de saber que no agrada al hombre, no agrada al mundo. Usted tiene que agradar a Dios y ser aprobado por Dios día con día, no por nadie más en esta tierra, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Tenemos como deber no murmurar. No murmurar. Número 3. No murmurar. Mire lo que dice el verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermano, la murmura trae grandes maldiciones para la vida del creyente. La queja, la murmuración trae grandes maldiciones para la vida del creyente. ¿Usted entiende de María cuando murmuró en contra de Moisés? ¿Usted entiende eso? Allá en Números capítulo 12 versículo 10, y el Señor hace subir a caer sobre ella y le pone lepra y la saca 7 días de en medio del campamento. La murmura, ¿sabe qué? La sacó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Me da a entender a mí que la murmura hace que la gracia y la gloria de Dios se aparte de mi vida. Se aparte de mi vida. Usted que murmura por ir al trabajo, usted que murmura por los compañeros, usted que murmura por todo. Y si de repente no se pudiera levantar y quedar en cama, comenzar a murmurar por estar allá acostado todos los días. Hermano, cuando se levante, salga, agradezca, aunque sea con los ojos cerrados y pegando contra las puertas, y dígale: Señor, gracias, respire, dele gracias a Dios por la vida. Nosotros decimos el hálito de vida es el Espíritu de Dios que ha entrado en nosotros un día más y nos tiene con bien. Disfrutar, vivir, aprovechar el tiempo, tener este propósito. La murmura no podemos. No podemos hacerlo. Usted puede leer Números 16, todo el capítulo. También nos habla acerca de lo que pasa. La tierra abriéndose, tragándose a esa gente. Porque murmuraban en contra de Dios. En contra de porque era en contra de los hombres, de Moisés y de Aarón. Pero en realidad era en contra de Dios que murmuraban. No murmure en contra de sus líderes. No murmure en contra de sus pastores. Y le digo esto de verdad. Yo no he tenido ninguna conversación con el pastor Rigo. Nadie. Yo no sé la salud espiritual de la iglesia. Y yo no soy un médico espiritual. Pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe y conoce por dónde estamos decayendo. Y debemos de escuchar con atención. No murmure. No diga: eso no va a funcionar, eso están emocionados, dice, con las células y todo. Hermano, emociones usted también. Métase usted también. Si esto no es de nosotros, si esto es del Señor. Eso es de Dios, no es de pastor alguno. Y finalizamos, hermanos. Tenemos el deber de ser irreprensibles, sin mancha y sencillos delante del Señor. Versículo 15. Utiliza esa palabra preciosa y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si de aquí no nos vamos hasta que nos vamos, en medio de la generación perversa y maligna siempre vamos a estar.
En medio de este mundo que se pudre siempre vamos a estar, pero nuestro deber es ser esa luz que irradia a nuestro alrededor. Y mantenernos irreprensibles y sin mancha. Eso de que usted no cabe en lugares en todos los lugares. Imagínense que usted anda un vestido blanco, las hermanas un vestido de novia y los hermanos un traje blanco de lino, finísimo, lindo y todo. Pero usted cree que va a un lugar y ahí hay carboneras, hay talleres y hay tantas cosas y usted cree que cabe en todo y usted se mete en todos los sitios, creyendo que va a salir de ese lugar así inmaculado como entró, limpio y blanco y todo. Sus vestiduras se mancharán. Algo de eso quedará en usted. Usted no cabe en toda fiesta, usted no cabe en todo lugar, usted no cabe en toda celebración. Usted es santo, ha sido apartado para el Señor. Si estamos sobre nuestros pies esta mañana, por favor. Somos apartados para el Señor. Como iglesia tenemos deberes, como creyentes tenemos deberes, y en algunos ya estamos retrasados con la tarea. No la hemos estado entregando, no la hemos estado sacando. Pero si esta mañana el Señor ha hecho ver o entender alguna de esas cosas en nosotros, es tiempo de volver al Señor con todo nuestro corazón. Es tiempo de volver al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias esta mañana, Señor, por su amor, por su bondad, por su favor. Gracias por su presencia. Gracias, Señor, por su palabra que es bendita y nos bendice. Gracias por su palabra que es eficaz, que es cortante, nos frena, nos choca, nos detiene, nos hace entender, reflexionar, meditar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la iglesia Torrefuerte, por todas sus familias. Gracias, Señor, por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo y te exalto, glorifico tu nombre. Padre, si alguno de mis hermanos, si hay alguien entre nosotros que aún no tiene a Cristo Jesús en su corazón y entiende que el tiempo es corto, que a lo mejor hoy puede ser su último día y quisiera entregar su vida al Señor, y la palabra a lo mejor ha tocado su corazón y usted entiende que hay propósitos con su vida, es tiempo de venir a los pies de Cristo esta mañana. Si usted esta mañana está acá y desea en su corazón, el Señor toca su corazón para venir a Él, usted puede entregar su vida al Señor. Usted puede entregar su corazón al Señor. Usted puede rendir su voluntad al Señor. Usted puede rendir por completo toda su vida al Señor. Es tiempo de salvación. Es tiempo de libertad. Es tiempo de una nueva vida. La palabra del Señor dice que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él puede hacer grandes cosas con nosotros, pero solo si nosotros entregamos nuestra vida al Señor en obediencia a Él, en rectitud, en rendición, en humildad. Mañana puede ser demasiado tarde para la iglesia, incluso para aquella iglesia que juega, para aquella iglesia que pospone, que posterga, para aquella iglesia que aún no quiere entregarse y rendirse por completo al Señor. También hoy es día de podernos poner a cuentas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana por cada uno de mis hermanos que están acá. Aquellos, Señor, que tu palabra ha hablado a nuestras vidas. Aquellos, Señor, que tu palabra ha hablado a sus corazones y desean en el nombre de Cristo Jesús un nuevo comienzo, porque entienden que no han obedecido por completo, porque entienden, Señor, que no se ocupan de su salvación con temor y temblor, porque entienden, Señor, que no pueden estar en humildad delante de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. La iglesia sigue orando al Señor. Pastor, si alguien ayuda acá, por favor. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia sigue orando. La Biblia dice de que hay fiesta en los cielos cuando las personas vienen delante del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te bendecimos y te exaltamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos, trayendo, Señor, convicción y convicción de pecado. Gloria al Señor. ¿Viene alguien más a los pies de Cristo esta mañana? Gloria a Dios. Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es precioso. No hay nadie como nuestro Señor. Él es el único que pone en nosotros esa convicción. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar por cada uno de ellos.
Y vamos a declarar en el nombre de Jesús, a declarar, a hablar la palabra de verdad, de promesa, de nacimiento nuevo, de que hay una nueva vida. Y ustedes jóvenes ahí donde están, desde ya bienvenidos a la familia del Señor, bienvenidos al rebaño de Cristo. Y ahí donde están, hagan esta oración con nosotros y repitan ahí donde ustedes pueden estar, acá mismo. Mientras la iglesia sigue orando, por favor. Brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado Mi alma te pertenece. mi corazón. Creo que eres, No que sabré moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al lo que has tercer día. hecho Y hoy te por pido mí. que mi nombre Solo puedo sea inscrito en el libro de la vida, para que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda contestar presente. O cuando tú vengas por tu iglesia, yo sea parte de ella. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por... ¿Cuál es su nombre? Bulmaro García. Oramos, Señor, por el joven Bulmaro García. ¿Y cuál es su nombre? Y por Ángel, Señor, los presentamos delante de tu presencia. Estos jóvenes, Señor, que hoy deciden honrarte, que hoy deciden renunciar a los placeres del mundo por honrarte a ti, que hoy le dan la espalda al mundo, a la vida antigua, a la vida pasada, que hoy, Señor, aprecian y aprovechan y se gozan porque usted tomó cautiva la cautividad, los dominios y las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz, venciendo sobre ellos. Y hoy también, en el nombre de Jesús, ellos testifican de que inician una vida delante de usted. Tómelos en sus manos, tómelos en sus brazos, Señor, en el nombre de Jesús. Nunca les suelte, son apartados para usted, son santificados para usted, ellos y sus familias, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te adoramos, te damos gracias, te exaltamos. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y a los que hoy han recibido esta palabra y el llamado, y aún han dicho, Señor, todavía no es tiempo, dale, Señor, tu misericordia aún, y la oportunidad de seguir escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora hay fiesta en los cielos por estas almas que se arrepienten y han entregado su vida a ti. Y esta iglesia les hace parte de su familia y de ellos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ya conoce a esos dos nuevos hermanos de nosotros, de esta familia. No les deje, dele seguimiento. Hermanos, hemos llegado al final de esta predicación y también de mi tiempo acá. Gracias por ser fiel el Señor conmigo y a ustedes por siempre tener aprecio y cariño para conmigo.